Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén pasando un fantástico fin de semana. Y bueno, la realidad que ahora mismo tenemos Bitcoin en 41.485 dólares. Llegamos a tener ayer un retroceso hasta la zona más o menos de los 40.200 dólares, precios de lo que sería spot, de lo que podríamos tomar como referencia, plataforma de Bitget, Binance y demás. Y bueno, la realidad que para mi punto de vista no me sorprendió ese tipo de, vamos, ese retroceso que tuvimos. Teníamos una serie de barras rojas, tuvimos una confirmación y de ahí ese retroceso, ningún secreto. Yo creo que los suscriptores del canal, de este canal, que yo creo que ese par de indicadores tan simples, fáciles, yo creo que los entendéis a la perfección y yo creo, o prefiero pensar, digamos, que a ninguno le pillaría, digamos, esa sorpresa, ese movimiento a la baja de sorpresa, que tampoco es que tuviéramos un retroceso, la realidad que escandaloso. Yo sé que, como suelo decir en muchísimos de los vídeos, porque Bitcoin retrocede a 800, 1000, 1200 dólares, se empieza a asustar, pero para mi punto de vista, un movimiento totalmente normal, dado como teníamos ese oscilador y esa confirmación en el ADX. Lo que sí pude ver ayer, la verdad que me hizo bastante gracia, la verdad que casi, bueno, me eché una risa, la verdad que me eché una risa porque la verdad que se ve cada miniatura, la verdad que venden muchísimo, porque eso tengo que reconocerlo, mis miniaturas, la verdad que me las curro muy poquito, pero la idea que esas miniaturas se venden muchísimo, la idea que atraen mucho al espectador, atraen muchos suscriptores y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo prefiero invertir el tiempo, digamos, en las operaciones, en el trading, digamos, y en formarme cada día más, digamos, que para mi punto de vista es lo que me resulta más útil. Y bueno, el que quiera entrar al canal, como siempre, está invitado y sobre todo también está invitado a pertenecer a esta gran familia, a suscribirse y darle al like. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico, vamos a echarle un vistazo hoy importante. Vamos a echar un vistazo a un patrón, digamos, que digamos que tenía visto desde hace un poquito de tiempo, pero digamos quiero comentarlo con todos ustedes, compartirlo con todos ustedes en ese gráfico mensual. Aparte, vamos a mirar el resto de temporalidades. Vamos a empezar, vamos a ir hoy un poco con cierto desorden, pero bueno, les invito a quedarse y que no se pierda, digamos, el vídeo. Vamos a ir con el análisis técnico. Bueno, estamos en gráfico diario con Bitcoin. Ahora los precios de referencia que les voy a decir en la plataforma de TradingView serían de referencia a la plataforma de lo que sería Binance, mercado de spot. Ahora mismo lo tenemos en 41.533 dólares y bueno, la idea que tampoco es que haya variado muchísimo ese análisis técnico. Tenemos este patrón de trompeta, de cambio de tendencia. Los suscriptores del canal, yo creo que los que soléis ver el vídeo, digamos, creo que lo tenéis bastante claro. Y bueno, dentro de este patrón que tenemos de cambio de tendencia, ya comentaba en el vídeo de ayer, por cierto, con muy poquitas visualizaciones, ya comentaba, digamos, que podíamos trazar aquí otro patrón que deberíamos de tener en cuenta también. Digamos, ¿qué es lo que nos indica aquí? Este patrón nos indica, digamos, o de doble, es un patrón, digamos, de doble triángulo, de pirámide, como queréis llamarlo, digamos, es un patrón, digamos, de reversa, un patrón de reversa que nos está indicando, digamos, de un cambio de tendencia. Veníamos de un cambio de tendencia, digamos, veníamos de una tendencia alcista, pasaríamos a una tendencia correctiva, es decir, una tendencia bajista. Con esto no estoy queriendo mandar y de hecho yo no mando nada, pero bueno, con esto no estoy queriendo decir que Bitcoin se vaya a ir a 30.000, 25.000, como estoy pudiendo ver en algunos de los canales, sinceramente, sin ningún tipo de argumento. Yo creo que aquí se argumenta todo. La idea que también el análisis técnico es algo orientativo, nunca son consejos de inversión. Y bueno, y como siempre, atentos a esa confirmación, porque como siempre suelo decir, si podemos tener un patrón muy bonito, pero si no tenemos digamos, esa información que nos está dando ese oscilador y ese ADX no nos da esa confirmación, pues ese patrón se puede ir, hablando vulgarmente, se puede ir a tomar por saco. Como siempre, confirmación del movimiento. Y yo creo que podemos ser medianamente rentables. Y bueno, dentro de este patrón que tenemos aquí de doble triángulo, ya lo estuve comentando en varios de los vídeos. Para mí el movimiento, ahora vamos a ver en gráfico de 4 horas, porque en gráfico de 4 horas tenemos una convergencia, que vamos a echarle un vistacito luego. Para mí el movimiento, con sus impulsos y retrocesos, el movimiento va a ser más o menos, una cosita más o menos, por aquí así, tampoco tomarlo a dólar exacto, de manera, digamos, que con sus impulsos y retrocesos nos vayamos a buscar, más o menos, digamos, estaríamos hablando, soporte importante, estaríamos hablando de la zona más o menos, de la zona de los 38.000 dólares. Más abajo tenemos más zonas, incluso si tomáramos como referencia, digamos, el target de lo que sería este patrón, esto tenerlo también en cuenta, el target de este patrón,
tampoco tomarlo a dólar exacto, pues si lo pusiera, pues yo no sé exactamente por dónde lo vamos a romper, si va a ser por aquí, pero bueno, vamos a ponerlo, digamos, de una manera un poco orientativa. Estaríamos hablando de irnos a buscar más o menos la zona de los 34.000 dólares. Que nadie se espere Bitcoin, a no ser que ocurra una catástrofe, que Bitcoin se vaya del tirón a esa zona de los 34 o 35.000 dólares. Como siempre, siempre iremos analizando poquito a poco, porque siempre se van, digamos, formando patrones y tenemos que ir actualizando continuamente. No puede valer un análisis técnico, digamos, que estoy haciendo ahora, te puede cambiar totalmente en cuestión de horas o días. Y bueno, eso es poco más o menos lo que tenemos en el gráfico diario, en estos dos patrones que tenemos aquí, este patrón de trompeta, que también significa un cambio de tendencia a la baja, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, y este patrón de doble triángulo que tenemos aquí, o posible patrón de doble triángulo, que nos llevaría el target, como hemos comentado, hasta la zona más o menos, la zona de los 35.300 dólares más o menos. Eso sí, también tenemos que tener en cuenta, voy a ampliar un poquito, porque aquí siempre hay que tenerlo todo calculado, porque aquí perfectamente lo que podemos tener aquí, yo creo que aquí más o menos, yo creo que más de uno se va a imaginar lo que voy a dibujar aquí. Aquí podríamos tener perfectamente aquí, haber tenido, porque hay que tenerlo en cuenta, digamos, un patrón de banderín, no es el más perfecto ni el mejor hecho, a ver si puedo cuadrarlo más o menos. Esto lo vamos a poner, lo vamos a centrar un poquito más aquí así. Un posible patrón de banderín, digamos, que si cogiéramos solamente lo que es solamente cogiendo esta zona, podemos cogerlo un poco más arriba, pero digamos solamente cogiendo esta zona, sí que podríamos tener un retroceso un poquito más directo. De momento no espero un retroceso tan directo. Vamos a coger como referencia, digamos, esta zona que hemos roto ya, digamos, nos vendríamos a buscarla más o menos la zona de los 37.530 dólares en caso de que el precio, digamos, se pusiera a caer, digamos, de una manera un poco más interesante. Eso también tenerlo en cuenta. De momento yo voy a seguir respetando este patrón que tenemos aquí. Ahora vámonos al gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas ya comenté que tenemos una convergencia al revés de lo que tenemos de lo que son las divergencias. Digamos, una convergencia significa, yo creo que los suscriptores del canal, yo creo que esto lo tienen bastante claro, pero bueno, lo explico para los que me estéis viendo de nuevo. Una convergencia, tenemos una convergencia que, digamos, en la gráfica está diciéndonos que hemos tenido una serie de máximos más bajos. Ahora vámonos a ese oscilador, ese ADX, esos dos indicadores tan extraños. Y aquí nos indica que deberíamos de haber tenido, digamos, una serie de mínimos más altos. El que manda es el oscilador. O sea, digamos, con este argumento y con lo que hemos visto en ese gráfico diario, con este argumento de cumplirse, digamos, esta convergencia que tenemos aquí, espero una recuperación en el precio. Para cepillarse, digamos, esta convergencia que tenemos aquí, directamente, prácticamente, se tendría que venir a buscar más o menos, digamos, este oscilador, venir a buscar, digamos, esta zona de aquí abajo, esta zona, digamos, que he dibujado aquí como soporte. De momento es un movimiento que no veo, pero también hay que tenerlo en cuenta porque en el pasado nos hemos cepillado ciertas divergencias y el precio se puede poner a caer, digamos, de una manera un poco más intensa. Hay que tenerlo todo calculado. Yo de momento voy a considerar esta convergencia que tengo aquí, y como convergencia que es, digamos, el precio, para mí, el precio de Bitcoin caer a peso hasta la zona más o menos de los 38, 37, 36, 35, 32.000 dólares, de momento es un movimiento que no veo, dado por el argumento que les estoy diciendo ahora mismo de esta convergencia. Y bueno, ayer tuvimos esa nueva, digamos, confirmación en este gráfico de 4 horas, una serie de barras rojas, de ahí que siempre repite e insista, que aquí cuando estamos analizando este gráfico de 4 horas, para mí, hasta que lo rompe este punto cero y tiene una confirmación, digamos, con una serie de barras verdes cogiendo fuerza, de momento el movimiento para mí sigue siendo bajista hasta que esto diga lo contrario. Bueno, desarrollamos una serie de barras rojas con cierta volatilidad, bastante volatilidad, y de ahí digamos, esa bajadita hasta la zona de los 40.200 dólares. Luego tuvimos aquí, digamos, un giro de 90 grados o menos, digamos, 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 de esa tendencia bajista. Ahora mismo tenemos una serie de barras verdes. De momento estamos en fin de semana. No espero grandes movimientos. De cara a la semana que viene iremos viendo, iremos analizando. Pero de momento el fin de semana normalmente suele ser tranquilo. De momento voy a seguir considerando hasta que no rompamos este punto cero con una serie de barras verdes. Digamos, este ADX confirmando 90 grados o menos, cogiendo fuerza. De momento el movimiento para arriba no va a ser, y cuanto mucho menos que estamos en fin de semana.
debido a la convergencia esta que tenemos aquí, sí espero, digamos, un movimiento al alza que vamos a ver en este gráfico de 4 horas. El movimiento al alza lo podemos tener, como hemos comentado, en el gráfico diario, digamos, por zonas de soporte, haciendo un movimiento totalmente natural. Estaríamos hablando de venir a buscar más o menos, sería un movimiento totalmente natural, venir a buscar la zona de los 43, 500, 44, no tomarlo tampoco a dólar exacto, pero un movimiento totalmente natural, de manera, digamos, que yo creo que todos lo tenemos bastante claro, de manera, digamos, que este patrón de trompeta que tenemos aquí se lleve a cabo y con sus impulsos y retrocesos, digamos, comience de verdad ese movimiento correctivo en el precio de Bitcoin. Yo sé, digamos, que algunos, como acabo de comentar, algunos porque baje Bitcoin 1.200 dólares, la idea que se asustan bastante y bueno, yo las miniaturas o los análisis, digamos, de esta semana, poco más o menos, yo creo que se los pueden olfatear. En cuanto vengamos a buscar nuevamente, que vengamos a buscar los 40.000 dólares, aquí nos vamos a cero. Cuando vengamos, empecemos a subir y vengamos a buscar esta zona, aquí nos vamos to the moon. Cuando vengamos a buscar esta zona más o menos de los 41.000 más o menos, aquí pues nos volvemos a ir a cero. Y ya cuando vengamos a buscar esta zona más o menos de los 43.800 dólares, ahí to the moon, que si tal, que si cual, y yo sinceramente la música ya me la conozco, porque la idea que llevo bastante tiempo, digamos, viendo este tipo de gente. Y bueno, y cuando nos vayamos aquí ya, pues nos vamos directamente pues, a símbolos, bueno, a numeraciones negativas en el precio de Bitcoin. Pero bueno, para mí yo voy a seguir analizando, voy a seguir en mi dinámica y yo sé cuál va a ser el siguiente movimiento. Como siempre, los movimientos siempre son algo orientativo, nunca son consejos de inversión. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos, hablando de ese oscilador, ese ADX, voy a borrar esto. Vamos a ver cómo lo tenemos en una temporalidad más pequeña. Vamos a ver el gráfico de una hora. Y bueno, en el gráfico de una hora lo tenemos ahora mismo con fuerza decreciente. Sí que es cierto que si tuviéramos una confirmación de 90 grados o menos con esta serie de barras rojas que tenemos aquí, sí que podríamos tener algún retroceso en el precio. Pero de momento no espero grandes movimientos y cuanto mucho menos siendo fin de semana. Y aparte que tenemos un ADX con fuerza decreciente, que como siempre decimos, con fuerza decreciente hasta que no se gire 90 grados o menos, no vamos a tener grandes movimientos. De hecho, lo tenemos en 15,69 puntos este ADX. Y bueno, vamos a ir con la dominación del OST. La dominación del OST ya comentaba ayer, no sé si en alguno de los vídeos anteriores también, pero bueno, ya comentaba ayer que para mí perdonen, el movimiento en la dominación del OST, digamos, va a ser una cosa más o menos por aquí, de manera que rompamos hacia arriba, porque es lo que nos dice estadísticamente este triángulo. Como siempre, repito, insisto, todo movimiento tiene que ser confirmado con esa información que nos está dando ese oscilador y confirmación de la DX, del movimiento. Si no tenemos esa confirmación, puede ser el patrón muy bonito, pero no cumplirse e irse a tomar por saco. De hecho, ayer ya estuve comentando ese patrón de triángulo que supuestamente, digamos, estadísticamente nos mandaba a la zona de los 45.000 dólares, para nada de venir a buscar la zona de los 41, 40.200 dólares. Tuvimos una confirmación con una serie de barras rojas, ADX cogiendo fuerza y de ahí que tuviéramos un retroceso un poquito bastante más intenso, contrario, digamos, a ese patrón de triángulo que teníamos, que estadísticamente era algo más o menos parecido a esto. Ese patrón de triángulo que estadísticamente rompe hacia arriba, de ahí que yo siempre repita mucho, digamos, esa confirmación de los movimientos. Y bueno, ahora vamos a ir un poco a lo interesante, vamos a ir al gráfico semanal. En el gráfico semanal, bueno, en el gráfico semanal, que es lo que tenemos aquí, tenemos un patrón de cuña, que bueno, el movimiento, digamos, en este gráfico semanal no va a ser un movimiento para allá, estamos hablando de un gráfico semanal, va a ser, digamos, para bastante tiempo. Digamos, en este gráfico semanal, el movimiento que yo espero es algo más o menos venir a tocar este soporte y continuar la tendencia, digamos, al alza, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, que nadie se espere, digamos, que nos vayamos a ir de un tirón, digamos, estaremos hablando de la zona, un movimiento totalmente natural, sería la zona de los 32.000 dólares, llegado a esta zona más o menos, ya iremos analizando con el tiempo, pues posiblemente a lo mejor ni lleguemos a esta zona, pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque es una zona de soporte para mí bastante importante. Llegado a esta zona, digamos, tendríamos un rebote al alza con sus impulsos y retrocesos. Ahora vamos a ir con lo interesante, digamos, esto no lo he sacado porque sí, digamos, este movimiento así de llegar al soporte, digamos, y subir hacia arriba, porque que tenemos aquí estamos en el gráfico mensual, estamos en 41.532 dólares. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí un patrón en V, patrón de triángulo invertido, como quieran llamarlo ustedes,
Pero bueno, para mí un patrón en V, el patrón en V está en V, digamos, nos está avisando, digamos, de un cambio de tendencia. Vinimos de un cambio, digamos, venimos de una tendencia, como todos ustedes saben, digamos, ayudados con el temita de FTX. Bueno, tocamos suelo aquí y, digamos, después de tocar suelo aquí, seguimos subiendo, 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 subiendo. Y, digamos, de ahí, digamos, hemos hecho aquí digamos, un techo, hemos hecho un techo aquí, digamos, lo que suele decir, digamos, que es un cambio de tendencia al alza, pero como siempre se va a mover el precio con sus impulsos y retrocesos. Por eso, digamos, que en el gráfico semanal, para mí un movimiento totalmente normal, digamos, sería la zona más o menos de los 32, 33, 34, 35 mil dólares. Si nos guiamos, digamos, por este canal alcista que tenemos en el gráfico mensual, digamos, el movimiento totalmente normal, digamos, lo podríamos tener más o menos sobre la zona de los 37 mil dólares. Si movemos esta línea aquí, digamos, bueno, trazaríamos aquí más o menos un soporte, digamos, lo podríamos tener un poco más abajo. Y bueno, también, digamos, vamos a calcular el target. Tampoco estamos hablando de un gráfico mensual con todo lo que conlleva, que pueda pasar por el camino, cualquier desastre, cualquier historia, la verdad que cogerlo también con pinzas, digamos, pero lo que significa en este tipo de patrones, cogeríamos, digamos, la referencia, la medida, digamos, de este patrón en V que tenemos aquí, no es el más perfecto del mundo. De hecho, los patrones están llenos de imperfecciones, no hay ningún patrón que sea perfecto 100%, muy pocas veces ocurre. Digamos, nos llevaría, digamos, después de ese retroceso, con sus impulsos y retrocesos, estaríamos hablando más o menos en gráfico mensual, que esto podría ser extrapolable incluso acabar este año, incluso meternos en 2025 y todo lo que pueda conllevar con el tiempo. Estaremos hablando de la zona de los 81 mil dólares. Luego vamos a trazar aquí unas zonas de soporte, que nadie se espere que se vaya a ir Bitcoin mañana a este precio, digamos, pero esta es mi predicción a largo plazo en el precio de Bitcoin. No se va a mover así del tirón porque vamos a tener muchísimos retrocesos, muchísimos baches por el camino, como siempre suele ser común, normal y corriente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a trazar una zona de soporte que más o menos viene a coincidir con lo que acabamos de dibujar ahí. Digamos, estaríamos antes de llegar a esa zona. Vamos a calcular otra zona de soporte que la tendríamos más o menos, sería por la zona más o menos, estaremos hablando de la zona en los 65 mil dólares. Luego vamos a ver si podemos trazar otra zona. Esto sería más o menos por aquí. Que bueno, esta zona, digamos, ya vinimos a visitarla, no vinimos a visitarla porque sí, la zona de los 49 mil dólares. Vinimos a visitar esta zona, que bueno, esta zona, digamos, en esta zona aquí vamos a tener, en principio, si todo parece indicar, digamos, como tenemos en temporalidades más bajas, digamos, un retroceso hasta zonas de los 35, 32, más o menos por esos precios orientativos. O sea que esa es mi predicción de Bitcoin, lo que voy a ser para un largo tiempo. Nadie espere el precio de Bitcoin lo vaya a ver, digamos, para allá en la zona de los 82 mil dólares. Sé que hay muchas ganas, yo soy el primero, yo también tengo Bitcoin, yo llevo con Bitcoin muchísimo tiempo, yo soy el primero, digamos, que estoy deseando, digamos, que llegue a esos precios, pero como todo, siempre se tiene que tomar su tiempo. Y esto es como suelo decir yo, hace muchísimo tiempo dije, esto es como un buen cocido, digamos, al final te sale un buen cocido, digamos, si se hace a fuego lento, si digamos tienes un buen cocido, estás haciendo un cocido a fuego arrebatado, al final te sale una porquería, pues así de claro. El movimiento que tendría que ser normal, digamos, movimiento orgánico, digamos, con sus impulsos y retrocesos, perfectamente nos podemos ir a mayo del año 2026. Un movimiento totalmente normal, cocinándose, Bitcoin, a fuego lento, con sus, digamos, baches que puedan ocurrir por el camino. Y bueno, pues muy poquito más. Mañana no sé si subiré algún vídeo, no estoy seguro. Trataré de subir algún vídeo mañana porque el lunes, ya les anticipo, el lunes no voy a poder subir ningún vídeo. Y bueno, como siempre, si les ha gustado el contenido, les gusta, digamos, el tipo de análisis técnico que solemos hacer en este canal, les invito a suscribirse y darle al like. Que pasen un fantástico fin de semana. Nos vemos en el próximo vídeo.